presentamos Dando Razón de Nuestra Fe, para conocer, comprender y vivir nuestra fe a profundidad. Dando Razón de Nuestra Fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos que están en sintonía con nosotros en este jueves para compartir este programa Dando Razón de Nuestra Fe. Este encuentro que tenemos cada semana, ya así en temas importantes que nos ayudan a profundizar nuestra fe, sobre todo, en este caso, las Sagradas Escrituras, porque estamos siguiendo el curso de Historia de la Salvación que estamos retomando estos días con personajes importantísimos. Concluíamos con todo lo que tiene que ver con Moisés, la salida del pueblo de Egipto, y el jueves pasado pues hablamos de Josué, que fue quien le sustituyó y que le tocó llevar al pueblo hacia la tierra prometida, cruzar el Jordán. Fue Josué, misión importantísima que Dios le encarga a Josué. Ya ven que el gran líder Moisés no pudo ver la tierra prometida, se quedó desde el monte Nebo mirándola. Así a veces sucede, a veces uno trabaja, se esfuerza, pero no, la misión quizás no tiene que ver con ver completadita su obra, porque la obra en definitiva, quien la completa es el Señor, y nosotros somos instrumentos. Todos los créditos siempre al Señor. Nosotros no ponemos a su servicio en la misión, y Él siempre es el que va a completar y a perfeccionar las obras nuestras, que nunca son perfectas. Necesitarán siempre de esa mano de Dios, de esos detalles que Dios va poniendo, que parecerían detalles, pero en definitiva son los más importantes. Pues vamos a seguir en esa línea, conociendo la historia de la salvación, y en esta etapa estoy siguiendo esa metodología de verla desde los personajes bíblicos, porque también la historia de la salvación, como la historia nuestra, es una historia encarnada, la hacen los hombres. La historia de la salvación, Dios va guiando a los hombres hacia un punto, se va dando a conocer, pero en definitiva son los hombres que van asumiendo esa historia, la van realizando. Dios va escribiendo derecho en líneas torcidas, a veces malas decisiones de parte de los hombres, y Dios entonces retoma, levanta, endereza lo torcido y nos pone nuevamente en el camino. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, hoy yo vengo a hablarle de dos personajes muy importantes que corresponden a dos libros de la historia de Israel. Voy a hablar de Gedeón, que es uno de los jueces. El día pasado hablamos de Josué, que es el que sigue al libro del Deuteronomio, y los jueces pues nos narran esa bonita historia de estos hombres elegidos por Dios que liberaron a Israel después de haber llegado a la tierra prometida. Pues el pueblo fue amenazado en distintos momentos, y Dios suscitó jueces para salvarlo, líderes carismáticos que en nombre de Dios lograron salvar al pueblo y conquistar definitivamente la tierra. Entonces hay varios jueces de estos muy importantes, muy destacados. Una de ellas es Débora, pero por asunto de tiempo no lo voy a tocar todo. Importante para ver también que Dios se sirve de una mujer, Débora, una mujer muy valiente. Gedeón es uno de los más conocidos, igual que Sansón. Y en esta presentación de la historia de Israel, nos vamos a fijar en Gedeón, porque hay unos aspectos muy importantes que nos ayudan también a nosotros. Quisiera comenzar leyendo la introducción de esta parte de la Biblia que habla de Gedeón, porque en ella hay un esquema muy importante
para, digamos, entender el libro de los jueces. Estamos en el capítulo 6 del libro de los jueces. Los que nos escuchan, les invito a que busquen su Biblia y la abran en el capítulo 6 del libro de los jueces. Voy a leer la introducción a las hazañas de Gedeón. Dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó por 7 años en mano de Madián. La opresión de Madián fue dura para Israel, y debido a Madián, los israelitas habitaron las hendiduras de las montañas, las grutas y los refugios. Cuando Israel sembraba, Madián hacía una incursión junto a Amalek y los hijos de Oriente. Se instalaban en su tierra y devastaban todos los campos hasta los alrededores de Gaza. Nada le quedaba a Israel para comer, ni corderos, ni bueyes, ni burros. Sus tiendas eran tan numerosos como las langostas. No se lo podía contar, ni ellos ni sus camellos, cuando llegaban al país para arrasar con todo. Israel estaba en la miseria por culpa de Madián, y los israelitas clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé mandó un profeta que le dijo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo fui quien los hizo subir a Egipto, quien los hizo salir de la casa de la esclavitud. Así como los libré de la mano de los egipcios, así los he liberado de todos aquellos que los oprimen. Los expulsé ante ustedes y les di a ustedes su país. Entonces les dije: yo soy Yahvé su Dios, no tomen en cuenta a los dioses de los amorreos, en cuyo país viven. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces, ahí está un esquema que se va a repetir. El pueblo de Israel recibe la tierra bajo esa condición de fidelidad e infidelidad. Cuando el pueblo se aparta de Dios, entonces van a recibir las amenazas y los ataques de estos pueblos vecinos, y en esa angustia, en esa desolación como la que he presentada hoy, ya nos la describe muy bonito este texto, que Israel sembraba y los madianitas venían cuando ya estaba la cosecha, porque eran superiores y más fuertes, y entonces recogían. Y el pueblo pasaba hambre. Y en esa angustia, el pueblo clama a Yahvé y Yahvé lo escucha. Entonces, ¿cómo lo hacía Yahvé? ¿Cómo ayudaba Yahvé al pueblo? Eligiendo a uno de sus líderes, a uno de sus hombres, que lo acompañaba, y uno de ellos, por ejemplo, fue Gedeón, y vamos a ver entonces cómo Gedeón pues comienza la historia de Gedeón, porque no nos vamos a detener a leer toda la historia, pero Gedeón, cuando siente la llamada de Dios, entonces se siente pequeño, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Pues así un poquito la introducción de este personaje, Gedeón, que nos enseña muchísimo a nosotros. Esta historia está llena de simbolismo. Qué bueno que también nosotros lo observemos. Es una historia muy fácil de leer, por eso yo sé que si ustedes comienzan a leerla, van a querer llevarla hasta el final. Es muy interesante esta historia. En la época de los jueces, como hemos dicho, se data que la época de los jueces más o menos corresponde al siglo XII antes de Cristo. Sí, el pueblo iba consiguiendo tierras propias según las promesas realizadas por Dios a Abraham y a Moisés. Ya cultivadas sus propiedades, como hemos oído, fraternalmente repartidas, había entonces quienes les robaban el fruto de sus trabajos, los madianitas. Un pueblo colocado al otro lado del Jordán, los asaltaban al final de la cosecha y les robaban. Esperaban que ellos sembraban, cuando estaba todo ya de provecho, entonces le quitaban la cosecha.
Así lo cuenta el libro de los jueces, que eran incursiones permanentes de parte de los madianitas. Y en esta situación, pues, el pueblo, desesperado, hambriento, angustiado, clamó al Señor que viniera en su ayuda. Dios escucha siempre al pueblo que sufre. El elegido por Dios para este oficio fue este joven, un tanto acomplejado, llamado Gedeón. Y lo llamó justamente en un momento así tan simple, de miedo. Porque miren en qué situación estaba Gedeón. Gedeón, cuando el Señor le llamó, estaba limpiando el trigo en una cueva. Es decir, se había cortado el trigo, se había ya, como se hace con las habichuelas y el arroz en los tiempos antiguos, ahora todo se recoge con máquinas, pero se trillaba el arroz o la habichuela, se paliaba. Y eso era lo que estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó. Se dice que estaba limpiando el trigo en una cueva oscura y húmeda, donde también se exprimían las uvas y se fermentaba después el vino en el lagar. Lo normal era limpiar el trigo en un lugar alto, donde hubiera sol y donde hubiera viento, porque esto hacía más fácil ese trabajo. Sin embargo, Gedeón está en una cueva. ¿Por qué lo hace en una cueva? Clarísimo, porque tenía miedo a los madianitas, que lo vieran. Entonces lo hacía a escondida en una cueva. Y ahí lo encuentra el Señor. En esta circunstancia, sintiéndose sucio, experimenta la llamada de Dios. ¿Y cómo le dice Dios a Gedeón? Dios está contigo, valiente guerrero. Versículo 6:12. Dios está contigo, valiente guerrero. Gedeón, molesto, contesta con incredulidad. La respuesta de Gedeón, en esa respuesta de Gedeón, quizás nosotros podemos vernos o ver a tantas personas que quizás hemos escuchado con este mismo comportamiento. Miren lo que dice Gedeón. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Siempre la tendencia humana de echarle la culpa al otro y echarle la culpa a Dios de los males nuestros. Pero todo eso también tenía su causa. El pueblo había abandonado a Yahvé, se creía fuerte. Se había olvidado de ese Dios que lo sacó de Egipto. Entonces, al olvidarse de Yahvé, cree que se la puede arreglar por sí mismo y no es así. Los enemigos vienen y hacen estrago. Entonces, en su desesperación, hace a Dios responsable de todas sus desgracias, como también lo hacemos nosotros hoy. Y le dice el Señor, Yahvé, a Gedeón, con tu valor salvarás a tu pueblo. Aunque Gedeón está cobardemente escondido. Ahí son las cosas que uno dice, a Dios no hay quien lo entienda. Porque primero lo saluda, valiente soldado. Qué ironía, podríamos decir. Se está burlando Dios de Gedeón. Dios no se burla. En medio de ese miedo de Gedeón, que se escondió en la cueva, Dios descubre su valentía, descubre su valor. La misión que le encarga es liberar a su pueblo de las manos de los madianitas, pero Gedeón se siente un tanto inútil, como se sienten todos los que son llamados del Señor a misiones grandes, porque ¿quién es uno para creer que puede realizar obras tan grandes como la que el Señor a todos nosotros nos pide? Se siente inútil y responde que él no es nada. Soy el último. Esa es la expresión que él usa para significar que no es nada. Yo soy el último. Y Yahvé le insiste en lo mismo. Yo estaré contigo. Quiere realizar la liberación
de aquel pueblo acobardado y escondido en cuevas, porque el pueblo ya lo habíamos descrito en el texto anterior, que se refugiaba en las montañas, en las cuevas, por miedo a los madianitas. Pero no, Dios va a liberar a su pueblo otra vez, pero no lo va a hacer a través de un milagro portentoso, desde arriba, él solo. Entonces, es Gedeón el que debe cumplir la misión con la ayuda de Dios. Dios elige a los pequeños para avergonzar a los que se creen grandes. Gedeón sigue entonces desconfiado y le pide una prueba. Y encima le hace esperar a Dios que se deja probar pacientemente. Es interesante la historia porque vemos cómo Gedeón se resiste mucho y Dios tiene paciencia con Gedeón. Así Dios nos va formando. Incluso se deja probar por él. Él le pide mucha prueba porque el joven está como muy incrédulo. Dios se le da prueba. Al darse cuenta que verdaderamente es Dios el que le habla, en vez de animarse todavía, aún más siente miedo. Dios, como siempre, lo tranquiliza, asegurándose de que no va a morir. Y Gedeón acepta y da nombre a este lugar que es muy propio de estos personajes bíblicos cuando experimentan esa cercanía, esa presencia de Dios. Entonces hacen santuario en esos lugares. A ese lugar le llamó Yahvé Paz. Pobre de nosotros cuando le empezamos a pedir a Dios y Él nos da. ¿Qué viene después? Que a continuación es Dios el que empieza a pedir. Dios nos da y después nos pide, pero nos pide también para que nosotros hagamos su obra. Decía San Agustín, Señor, dame lo que me falta y pídeme lo que quieras. Entonces Dios nos da, pero nos da siempre en función de una misión, para que nosotros contribuyamos, colaboremos con Él en la construcción del reino. Lo primero que le pide a Gedeón es destruir los ídolos de su familia. No hay posibilidad de creer al mismo tiempo en Yahvé y a Baal. Eso hay que decirlo en todos los tiempos. Jesús lo va a decir con otras palabras. No se puede servir a Dios y al dinero. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O Yahvé o Baal. Se trata de echar abajo todas las concepciones de Dios que suponen otro proyecto de sociedad, en la que se justifica la marginación y la resignación. Sí, el proyecto de Dios choca muchas veces con lo establecido, porque lo establecido no siempre es justo. Y no siempre favorece a todo, casi nunca favorece a todo, sino a unos privilegiados que siempre se van a aprovechar y van a justificar su estatus con muchísimos argumentos, que la sociedad termina creyéndoselo, porque se habitúa a vivir así y cree que no se puede vivir de otra manera, que así Dios lo ha querido. Y Dios siempre quiere lo justo para todos. Dios no quiere que sus hijos, unos estén en abundantes riquezas y otros no tengan nada, porque entonces Dios no sería un padre bueno. Apoyaría las cosas malas, las que nos hacen sufrir a nosotros. Entonces, una sociedad injusta, Dios siempre nos va a pedir a nosotros, los cristianos, lo que le vamos respondiendo, a que trabajemos por la justicia. Dios no se pone en este momento a discutir sobre si hay otros dioses o no. Sencillamente obliga a elegir a qué Dios quieren servir, a los ídolos o al Dios verdadero. Yahvé no admite competencia y eso es válido para el hombre de todos los tiempos. Nos está siempre diciendo a quién quieren servir. Cuando servimos entonces al Dios dinero, al Dios de poder,
somos aplastados, nos viene el dolor y el sufrimiento. Cuando servimos al verdadero Dios, la recompensa es la paz, la plenitud y la felicidad. Bien, pasemos una primera pausa. Todo el pueblo de Israel no tenían que comer. Los soldados de Madián todos se querían llevar. Y el pueblo buscó a Dios para darle salvación. Dios llamó a Gedeón a pelear por Israel. Para. Siempre en Dios confiaré y a nada temeré. Siempre en Dios confiaré y a nada temeré. Dios habló a Gedeón, yo siempre te guiaré. Los 300 vencerán, a todos confundirá. Victoria tendré si conmigo estás cuidándome. Para. La trompeta tocaré y la antorcha levantaré. La vasija romperé y a todos venceré. Para. Bien, seguimos. Gracias a Asdrúbal por las canciones que busca siempre acorde con el contenido del programa. Así que ustedes están conociendo canciones también que no se escuchan así muy, muy a menudo, pero Asdrúbal sabe buscarla y ponerla al compás de lo que nosotros vamos compartiendo. Bien, pues seguimos con Gedeón, que no hemos terminado. Este es un personaje muy interesante en la Biblia. Para uno verse, lo que somos tan miedosos para la misión, lo que somos tan desconfiados, lo que a veces dudamos del poder de Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bonito. Gedeón, con un grupo de amigos, destruye los ídolos familiares. Que el Señor se lo pidió, eso fue un primer paso que él tuvo que dar. Pero, como siempre, se derriban ídolos, se produce un gran alboroto. El pueblo lo quiere matar, porque lamentablemente, queridos hermanos y hermanas, a nosotros nos cuesta despojarnos de los ídolos, aún sabiendo que lo hemos hecho nosotros mismos. Nos pasa como el pueblo de Israel, y que los hijos de la sabiduría pues atacan tanto. Es decir, ídolos hechos con nuestras propias manos, después nos arrodillamos. Y hay muchas cosas que sabemos que son hechuras nuestras, caprichitos nuestros, y que nosotros lo idolatramos. Y hay de aquel que destruya nuestros ídolos, que venga y amenace con quitárnoslo. Es nuestro enemigo. Y así como sucedió en los tiempos de los jueces, que por mandato de Dios, Gedeón emprendió la destrucción de los ídolos familiares, y nos dice, y los tuvieron al matar, el pueblo se opuso. Pasa también hoy. Por eso, quiere probar una vez más si verdaderamente es Dios el que le empuja a esa acción tan comprometida. En ese ataque por parte de la gente, Gedeón dudó otra vez y quiere nuevamente probar a Dios, darse cuenta si lo que está haciendo es bueno o es malo, porque los que aman sus ídolos les reclaman. De forma caprichosa, pide que Dios
se le manifieste de nuevo y Dios accede a sus caprichos. Dios se dejó aquí probar por Gedeón, que si un puñado de lana queda de noche mojado o seco. Este pasaje es muy interesante, está en el capítulo 6, 36, 40. Es decir, él le pone ahí una apuesta que hace Gedeón con una lana y esto, entonces llueve y todo, entonces le dice, bueno, si queda seco esto, entonces creo en ti. Y sucede eso, como se da la prueba nuevamente y naturalmente, tal como Dios se lo había prometido, pacientemente Dios le fue sacando su falta de fe. Se dejó probar de él, le fue dando los signos que él estaba pidiendo, como un niño. Dios fue accediendo al capricho de ese niño Gedeón para demostrarle que realmente él era Dios. Él era el que le estaba llamando a esa misión. Su complejo de inferioridad, sus miedos e idolatría, todo eso entonces Dios lo va sanando, lo va curando. Cuando llega a sentir la fuerza del Espíritu, emprende entonces su compromiso de abrir los ojos a sus hermanos y organizarlo para la defensa de su territorio. Ven, primero Dios prepara al líder y en este caso pues lo hizo con Gedeón. Realmente tiene éxito. Llega a reunir a mucha gente. Dice el texto bíblico que llegó a reunir a 32,000 personas. Ven, una multitud grande. Pero su esperanza se apoyaba demasiado en aquella multitud. Otra vez a fallar. Logró reunir a mucha gente, pero una vez tuvo toda esa gente, lo que siempre nos pasa, se olvida de Yahvé. Nosotros por sí mismos podemos. Ya tenemos la gente. Le pedimos a Dios que nos ayude a reunirla y después que están ahí, bueno, ya a ti no te necesitamos. Te puede ir. Error grave. Entonces, Dios le hace retirar a los miedosos. Entonces, bien, le reúne la gente. Entonces, ahí comienza la depuración por parte de Dios. Y aquí viene la otra prueba fuerte para Gedeón. Dios le dice, llévatelo miedoso. Y quedan nada más 300 soldados. Si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta cómo se va haciendo esta depuración, que es interesante y hasta graciosa. Pero, miren, de 32,000 llegan a 300. Con este tipo es increíble porque ¿cómo se va a pensar que se va a reducir tanto esta multitud? Entonces, después, otro punto interesante, y ojalá que ustedes tengan sus Biblias, porque es bonito esto. Entonces, deben elegir las armas. Dios lo pasa por ahí. ¿Con qué armas ellos van a ir a enfrentar a los madianitas? Y no eligen las mismas armas de sus enemigos, sino que cada uno toma un cántaro, una antorcha y un cuerno, símbolos de su cultura popular. Interesante, porque no van con espadas, con armas, arcos y las armas propias de ese tiempo. Dios no lo lleva por ahí. Van con cántaros, con antorchas y cuerno, que es lo propio de su cultura. Con este tipo de instrumentos, el pobre Gedeón tiene miedo de nuevo. Es decir, ¿cómo voy a enfrentar a un enemigo tan fuerte con esto? Pues, entonces, desde los cerros, donde se imaginan que los madianitas han acampado a sus faldas, ellos estaban en el cerro, los madianitas abajo, son numerosos como langosta, eso lo dice el texto. Entonces, Dios le aconseja que bajen a espiar cerca de las líneas enemigas. A ver, y allá escucha el sueño de un centinela madianita que le dice a su compañero que había visto como un pan grande de cebada
había rodado desde el cerro y al llegar al campo había derribado las tiendas de campaña del ejército. Miren qué interesante. Ese soldado madianita soñó que desde el cerro se había bajado un pan grande y que había desbaratado al pueblo. Ven, símbolo, es un simbolismo que naturalmente es fácil aplicarlo al ejército de Yahvé, representado en los hombres que había organizado Gedeón para enfrentar al enemigo. Los pobres, entonces, es un símbolo también para nosotros. El pan de cebada es el alimento de los pobres. Los ricos lo hacen de trigo, que es mejor calidad. Los pobres organizados, como pan compacto, cuando se ponen a rodar, echan abajo a los que les roban sus productos. Miren, aquí está el simbolismo. Entonces, pan de cebada, pan de los pobres, es decir, el grupito de hombres en nombre de Dios destruyen al ejército madianita, derrota al ejército madianita. Gedeón comprendió entonces la metodología de Yahvé. Se postró y dio gracias. Ven, va madurando también en su fe. Sabiduría del monte, es decir, Dios está ahí. Sí, esa sabiduría popular. Vuelve al campamento a poner en marcha la sabiduría popular, la sabiduría de Dios, y elige astutamente el momento. Y con esta sabiduría de Dios y con su ayuda, vencen a los madianitas. Gritos, ruido fuerte de los jarrones a romperse, cuernos sonando, antorcha agitándose, son las armas. Lo que tenían en nombre de Dios. Aquí se cumpliría Asdrúbal lo que dice la gente, que en la boca es la mitad del pleito, porque este fue un pleito ganado con ruido, con bulla. Uno se lo puede imaginar, es un simbolismo gracioso. Es decir, uno en la montaña y otro abajo, y que de repente comiencen esta gente a sonar los cántaros, a tirar cosas, y ruido, y grito, y cosas. Le hicieron ver a los enemigos que era una multitud enorme. ¿Y qué hicieron? A correr. Y así lo vencieron. Ven, con todo esto Dios da una gran lección. Que cuando nosotros estamos luchando por el reino, por Él, no importa que el enemigo sea poderoso, nosotros podemos vencer si Dios está con nosotros. Así lo experimentó el pueblo de Israel en distintos momentos. Y nosotros debemos creerlo. Sí, Gedeón aprendió así que el pueblo de Dios no puede vencer a sus enemigos con las mismas armas que usan ellos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Así acabó el problema de los madianitas por muchos años. Y vivieron felices, pudiendo comer de nuevo de su pan, el pan de trigo, que era el que ellos sembraban, pues ya no había quien les robara sus cosechas. Entonces, aquí Gedeón experimenta esa historia de la salvación en su propia persona, como lo experimentó Abraham, Moisés y Moisés. Él también lo experimentó. Esa mano de Dios que siempre es providente, que siempre acompaña. Dios aparece como un Dios que desinstala. Los tres vivían tranquilos. Los tres vivían tranquilos. Es decir, Abraham, Jacob, el mismo Gedeón, estaban en sus propios proyectos, pero sienten la voz de Dios. Y Dios los desinstala y los pone en otro proyecto. Dios tiene que sacarlos de su comodidad para que emprendan su misión y puedan hacerse padres de un pueblo de hermanos, una familia. ¿Sí? En la experiencia de Dios se subraya entonces estos rasgos importantes que encontramos en Abraham y Jacob. ¿Sí? La experiencia
de Dios que tiene Gedeón es como un resumen de estas anteriores, de lo que Dios ha ido haciendo con estos patriarcas. Es el Dios de Abraham capaz de cumplir promesa. Eso lo experimentó fuertemente Gedeón, por difícil que parecieran. El Dios de Jacob que desinstala del poder de los violentos. Y el Dios de Moisés que siempre está a favor de los oprimidos, que exige un compromiso de liberación. En Gedeón se subraya que Dios es capaz de realizar todo esto a partir de un jovencito miedoso, acomplejado, que se siente el último dentro de su tribu, de su familia. Cuando los oprimidos luchan contra sus opresores, con las armas de los opresores, a la larga son vencidos. Pero cuando luchan con las armas de su propia cultura, como este pueblo, fue con sus propios instrumentos, los propios de su cultura, entonces van a ser invencibles. Interesante entonces para nosotros esta historia de Gedeón, que nos enseña, porque a veces uno se siente que uno es muy poca cosa para luchar contra los monstruos de esta sociedad que nos aplastan. Pero la fe, la esperanza, siempre nos va a ayudar a mantenernos en pie. Y si nosotros sabemos hacia dónde vamos y sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, podemos salir victoriosos. Así que podríamos también, actualizando esa historia de Gedeón en nuestra vida, podríamos preguntarnos cuáles son las cualidades de Dios que Dios revela a Gedeón. ¿Qué cualidades revela Dios a Gedeón? ¿Qué experiencia de Dios tuvo Gedeón? El Dios que no abandona, el Dios que está siempre ahí. ¿Qué paso tiene que dar Gedeón para cumplir la misión que Dios le pide? Tuvo que abandonarse en sus manos, confiar. Nos parecemos nosotros a ese Gedeón que ante la misión primeramente estamos temblando, preguntando, queriendo justificarnos. Nos cuesta dar ese paso adelante. Nos parecemos también a Gedeón. Sabemos sufrir el mal, pero a veces nos agachamos, nos escondemos, sentimos miedo. Gedeón estaba en la cueva para que no lo vieran los madianitas. Entonces hay tanta gente que si nosotros nos unimos, podemos lograr tantas cosas en todos los órdenes. Un pueblo unido jamás será vencido, pero la gran dificultad es que no nos unimos, no nos dejamos organizar para hacer un pan así unido, como el simbolismo que usa el autor sagrado, el sueño que tuvo el soldado madianita, de que el pueblo de Israel era como un pan de cebada que bajaba del monte. El pan de cebada, el pan de los pobres organizados. El pan de cebada es el simbolismo que define a los pobres organizados en nombre de Yahvé y que pueden derrotar al ejército más fuerte de este mundo. Ahí debemos nosotros llegar, debemos confiar. Dios siempre está con nosotros y si aclamamos a Él y estamos dispuestos a poner la parte que nos toca, Dios siempre va a estar ahí. Así, queridos hermanos, pues ánimo, que estas historias bíblicas también nos ayuden, porque en ellas nos podemos ver lo que pasa también en nuestro mundo de hoy. Bien, no me quiero ir a Asdrúbal, porque seguramente me lo van a reclamar. La comunidad de Tamayo. Hoy es la fiesta de San Antonio de Padua, que es tan fuerte en Tamayo, lugar donde por tantos años estuvo esta emisora, el pueblo de Asdrúbal, y de mucha gente. Así, querida gente de Tamayo, vamos para allá, de aquí salimos para allá. A las 9 estaremos con ustedes, acompañándole y celebrando esa bonita fiesta organizada por los padres jesuitas, el padre Ambriori, el padre Rudy, las hermanas, todo ese equipo dinámico que hay en Tamayo, que yo sé que no se descuida, y hay brindis, hay de todo. Es decir, yo no voy a decir lo que hay, pero yo estoy invitado. Y yo sé que ellos, yo estoy invitado. Y ni siquiera me voy a desayunar nada más con una taza de leche.
porque en Tamayo son muy generosos y para allá vamos a celebrar. Así que felicidades a la comunidad de Tamayo, que San Antonio le alcance muchas cosas bonitas y Dios mediante estaremos con ustedes a partir de las 9.